Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando de ese lugar de encuentro que organizamos en INIT para hablar y reflexionar sobre diferentes temas y cuestiones pues que nos interesan, nos preocupan o más bien nos ocupan y lo hacemos siempre con amigos y expertos profesionales. Y hoy pues estoy rodeada de amigos y de profesionales y expertos en el ámbito de la atención y servicios sanitarios, área de recursos humanos y empresa tecnológica. ¿Para qué han venido? Bueno, pues para hablar de dolor crónico. Vamos a hablar del dolor crónico desde diferentes perspectivas. Vamos a hablar de su tratamiento, de su repercusión en las personas que lo sufren en el plano personal, en el plano también profesional y de su repercusión en la sociedad en general. Una vez más, con mirada innovadora, con mirada hacia el futuro, en la conversación que vamos a tener con ellos, pues vamos a tratar de identificar cuáles son los retos que tenemos ahora entre manos para convertirlos en oportunidades o más bien, quizá, ojalá, proyectos reales y realizables para hacer en el nuevo escenario, en el futuro. Vamos a hablar del dolor crónico y su repercusión también en el ámbito de la empresa privada, las implicaciones económicas que tiene, gasto sanitario, absentismo, bajas laborales. Y, por supuesto, vamos a hablar de tecnología, una vez más. La tecnología como acompañante en las personas que tienen y que sufren este dolor. Vamos a conocer de primera mano proyectos y casos reales que ya se están dando para ir hacia ese futuro y, por supuesto, pues hablaremos efectivamente de este papel clave que tiene la tecnología. Quiero dar también, por supuesto, las gracias a todos los que estáis conectados al otro lado y también os daremos voz porque también queremos saber qué opináis, qué cuestiones os planteáis, qué propuestas tenéis que hacernos. Podéis hacerlo ya en el chat que está habilitado y al final del encuentro, después de esta horita que vamos a estar con nuestros invitados conversando, pues os daremos voz. Os invitamos también pues a que esto no se quede aquí, en estas cuatro paredes, que podamos también dar voz y ser antenas de todo lo que ocurre aquí. Así que si lo creéis oportuno, os invitamos a que uséis vuestros canales, vuestras redes sociales, para que con el hashtag hablando de, pues podáis contar lo que aquí se va a cocer esta tarde. Y nada, yo, pues nada, empiezo ya. Tengo ya ganas de presentar a todos nuestros invitados de hoy. Empiezo, en primer lugar, saludando y agradeciendo su asistencia a María Luisa Franco, que es presidenta del 17º Congreso SET Bilbao, médica adjunta de la Unidad del Dolor del Hospital de Cruces y presidenta de la sección del dolor de la Academia de las Ciencias Médicas de Bilbao. María Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por haber estado también en el backstage, organizando también, ayudándonos a organizar esta fiesta de hoy. Y contigo, pues, experta en dolor, con tu experiencia, me gustaría empezar por el principio. Es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del dolor crónico? ¿Qué es el dolor crónico en realidad? Vale, vale, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a todos los que estáis escuchando. No quiero empezar sin enviar un recuerdo a todos los que lo están pasando mal en esta pandemia. Y muchas gracias por invitarme a participar en este encuentro. Mira, el dolor crónico lo estamos viendo como una moneda de dos caras. Por un lado, en la cara A, no nos podemos olvidar de la importancia que tiene el dolor como enfermedad, con una repercusión en todas las esferas de la vida del paciente y de su familia, la esfera emocional, la esfera laboral, social, etcétera. Bonica, que fue el fundador de la primera unidad del dolor ya en el año 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, lo describe como una fuerza maléfica que destruye totalmente a la persona que lo padece. Y eso no nos podemos olvidar porque evidentemente está allí. Pero luego está la cruz de la moneda, que es la inmensa carga que tiene a nivel sanitaria y social. Me llama la atención que nosotros, cuando preparamos las charlas, la mayoría de los pacientes que tenemos en la consulta, el 80% es dolor musculoesquelético y sobre todo más lumbalgias que cervicalgias, ¿no? Y siempre en la introducción de cualquier trabajo ya, pues de hace, por lo menos yo empecé en el tema del dolor en el año
80 y acabé sí, en el año 84 o así, pues desde el inicio te ponen en la introducción el enorme gasto sanitario que supone. El 60-80% de las personas que sufren dolor crónico solamente se convierte en crónico intratable un 5%, y esas cifras no han variado en estas décadas. Y ese 5% es el responsable del 80-90% del gasto sanitario de cualquier país. En Estados Unidos se habla de 100 billones al año y en Europa entre 2 y 4 billones. Y es curioso que me llama la atención que a pesar del tiempo transcurrido, esas cifras se van manteniendo. Eso quiere decir que por lo que sea no hemos sabido dar respuesta a esta situación. Creo realmente que eso quizá es para después, pero creo que son muy importantes estas reuniones multidisciplinares en donde vemos el dolor desde todos los aspectos, no solamente el aspecto sanitario y el nuestro, que es el de intentar brindar un tratamiento, sino desde el otro lado, que es el gasto sanitario que supone a nivel laboral y social, etcétera. No sé si te he respondido, Beatriz, un Sí, poco. sí, sí, sí. Desde luego has dibujado de forma breve pero profunda, efectivamente, ¿no? La carga que supone en pacientes y de lo que estamos hablando. Y mi siguiente cuestión entonces es, entonces, ¿qué retos tenemos? No sé, habrá muchos, ¿no? Que abordar en el escenario actual para poder convertirlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué teclas hay que mover? ¿O cuáles son las principales teclas que hay que mover para llegar a ese futuro con cambios en la gestión, en el formato de atención? Pues mira, yo creo que las iniciativas que estamos teniendo ahora, por ejemplo, en este momento, la que se hizo en la Academia de Ciencias Médicas también con este mismo propósito, yo creo que son muy importantes. El juntarnos, el tener un discurso común. Yo pongo siempre, por ejemplo, la lumbalgia mecánica, que no tiene una trascendencia, no tiene una enfermedad grave. Si todos, desde el primer momento, desde el médico de cabecera, pasando por trauma, rehabilitación, unidad del dolor, las mutuas, las aseguradoras, todos tuviéramos un mismo discurso donde para nosotros, dentro del equipo multidisciplinar, el paciente forma parte fundamental. Si el paciente no colabora, no vamos a tener éxito en el tratamiento. Y una manera de ayudarles es mantener un mismo discurso diciendo qué es lo que tienen que hacer, cómo pueden prevenir el dolor y cómo se puede tratar de una manera temprana para evitar que se cronifique, ¿no? Entonces yo creo que el poner sobre la mesa, porque luego te das cuenta que tú piensas que tú eres el más desgraciado cuando estás con un tema de dolor crónico y luego hablas con compañeros como los que estamos aquí y frente a ese mismo problema se sienten igual de desgraciados, ¿no? Pues es poner sobre la mesa ese problema en cuestión y ver entre todos cómo lo podemos abordar. Yo creo que efectivamente, María Luisa, hoy vamos a hablar en más de una ocasión, ¿no? De ese discurso común o de esa estrategia común, es decir, común, colaboración, que son las claves para avanzar y transformar y llegar más lejos y mejor. Así que, ¿y puedes hablarnos de alguna iniciativa en concreto que se esté desarrollando o que estés desarrollando? Bueno, estás como presidenta del Congreso. Sed, no sé si hay, bueno, pues dirigida efectivamente, ¿no? Hacia ese futuro, hacia el cambio, hacia la transformación. Sí, creo que todos los talleres que hay en el Congreso y un poco los que se van haciendo a lo largo de los años van encaminados un poco a la prevención del dolor. Es muy cuando obtienes mejores resultados cuando el dolor se trata en temporadas tempranos y no cuando se cronifica mucho más, ¿no? Entonces, todo el tema de talleres de prevención, de ejercicios, etcétera, es muy importante. Y es muy importante, yo creo que las iniciativas que se están haciendo también gracias a vosotros, que luego hablará, me imagino, Javier de ello, de intentar buscar plataformas para involucrar todavía más al paciente, para que ellos puedan, mediante la dieta, el ejercicio, etcétera, etcétera, pues puedan ejercitarse o incluso evitar que ese dolor se cronifique, ¿no? Entonces yo creo que eso es quizá lo más importante. Y luego intentar, que se habla mucho de la multidisciplinaridad, eso aparece siempre en todos los trabajos y estudios, pero luego en la realidad cuesta.
Entonces, yo creo que sí, que de verdad debemos de intentar formar equipos multidisciplinares, pues precisamente para lo que comentaba antes, un mismo discurso, incluyendo también en ese equipo al paciente, para que el paciente, pues primero se sienta atendido y escuchado, y luego, por otra parte, se involucre y pueda conseguir un poco el alivio de su dolor. Pues muchísimas gracias, María Luisa. Luego seguiremos seguramente en la parte final del encuentro conversando. Nos gustaría escucharte más. Y siguiendo, pues eso, con este relato, por decirlo de alguna manera, me gustaría también saludar a nuestra siguiente invitada. Es de Yene Lasuen también. Nos ha ayudado en la organización del encuentro de hoy. Así que, Yene, muchísimas gracias por estar desde el principio, desde el antes, ¿no? Deyene Lasuen es anestesióloga especialista en el tratamiento del dolor crónico en la unidad del dolor del Hospital Universitario de Cruces, en la unidad del dolor del Hospital San Juan de Dios de Santurce también, miembro de la Junta SEMDOR y miembro del Grupo Coordinador del Dolor de la Academia de Ciencias Médicas en Bilbao. Miramos, lo decíamos al principio de Deyene, miramos hacia el futuro y en ese futuro creemos que hay un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo modelo pues para mejorar efectivamente la atención, la intervención, en definitiva, la vida de estas personas que lo sufren. Un modelo biopsicosocial por el cual me gustaría preguntarte qué elementos lo conforman, en qué consiste, Deyene. Hola, buenas tardes. Primero agradecerte, Beatriz, el haberme invitado a participar en esta jornada. Para mí es muy interesante compartir espacios con profesionales de otros entornos a mío. Disculparme que creo que la situación es un poco inestable, pero que aguante bien. Bueno, hablando un poco del modelo biopsicosocial, es un modelo que ya se definió hace mucho tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que todavía no está completamente implementado en el sistema sanitario. Tradicionalmente a los pacientes que tratamos con dolor crónico los tratamos desde un enfoque biomédico. En este enfoque biomédico lo que prima es el tratamiento de los síntomas físicos de la enfermedad. ¿Se me está escuchando bien, Beatriz? Sí, sí, Deyene, sí, sí. Bueno, pues como comentaba, el modelo biomédico tradicional se enfoca sobre todo en los síntomas físicos. Y el modelo biomédico lo que hace es añadir una serie de dimensiones a estos síntomas físicos que hace que podamos tener más éxito en su tratamiento. Cuando tenemos un paciente no lo podemos ver como un conjunto de síntomas. El paciente es una persona que tiene su realidad social, su realidad familiar, su realidad laboral y por lo tanto tenemos que considerarlo desde una perspectiva global y holística. El modelo simplemente basado en el tratamiento de los síntomas, pues en muchas ocasiones no es suficiente para tratar a los pacientes y tener éxito. Para entenderlo un poco mejor, tenemos que ser conscientes que hay mucha variabilidad individual, interindividual y en los momentos de la percepción del dolor. Tenemos situaciones de estrés, cuando estamos aburridos, nosotros pues percibimos el dolor con mayor intensidad. Entonces, esto nos hace predecir que hay algo más que lo biológico. Hay un círculo vicioso en la persona que tiene dolor. Cuando alguien tiene dolor, empieza con una preocupación, está pensando en su dolor, tal vez ese dolor significa que algo va mal en su organismo, que es inherente a un diagnóstico maligno. Entonces, esto genera una preocupación en el paciente y hace que esté rumiando acerca de este síntoma. Esto genera, ya os digo, emociones desagradables, ira, frustración, preocupación acerca de lo que le está pasando y todo esto nos lleva a tener conductas evitativas. El paciente, si le duele la pierna cuando camina, a evitar salir a caminar. Entonces, si tiene mucho dolor y está triste, pues también va a evitar reuniones sociales, ¿no? Porque no se va a sentir a gusto. Y esto acaba aislando al paciente que, unido a todas las emociones desagradables, este aislamiento lo que hace es intensificar la percepción del dolor. Por lo tanto, es fácilmente comprensible que este círculo vicioso lo tenemos que abordar desde varios puntos. Yo cuando empecé a tratar el dolor veía pacientes y decía, bueno, tiene muchísimo dolor, pues le tengo que aplicar una pastilla de potencia muchísimo también, ¿no? Y ves que no es así, que el paciente hay que abordarlo desde
todos sus aspectos de manera holística. Ujú. Muy interesante, Dayene. Entonces, bueno, situándonos como nuestra intención es ir hacia ese futuro, ¿no? Donde podamos gestionar las cuestiones del dolor crónico en ese escenario, bajo ese modelo. ¿Cuál crees que deben de ser, o cómo serán esos nuevos pacientes? ¿Podremos encontrar, o más bien, te estoy haciendo tres preguntas a la vez, pero ¿podremos encontrar o podremos definir cómo será ese nuevo paciente? ¿Será diferente? ¿Habrá nuevos protocolos? ¿Debería de haber nuevos protocolos? E incluso, ¿qué nuevos agentes podrán entrar en juego para la gestión, para la mejor gestión de estas cuestiones? Pues lo principal ya lo estaba apuntando un poco mi compañera Blanco, el rol activo del paciente. El paciente tiene que tener información. Nosotros tenemos que ser mediadores de información. Tenemos que explicar qué es lo que le está pasando. Muchas veces son patologías que no tienen un riesgo vital, que no implican más que el dolor, que ya es mucho, ojo, pero hay una serie de medidas que el paciente puede tomar por sí mismo que van a disminuir, ¿no? Este dolor va a disminuir y va a hacer que sea más llevadera su patología. Por eso es importante la información, que el paciente sienta que es el primero que tiene que hacer algo, medidas de ejercicio físico, medidas de autoayuda, básicamente. Y luego el segundo factor fundamental es la multidisciplinaridad. El paciente ha de ser tratado por diferentes profesionales de una manera transversal. Esto es muy importante porque hoy en día el paciente tiene un dolor, va a atención primaria, en la atención primaria pues estudian su dolor, comienzan un tratamiento y pues si no es eficaz derivan a los especialistas que pues también pues se piden pruebas complementarias. Bueno, y todo esto al final se resume en tiempo de evolución. El tiempo se ha visto que los pacientes que sufren un dolor de más de 6 meses de evolución se va complicando la situación con todas las emociones, con el círculo vicioso que he definido antes y la probabilidad de mejoría va disminuyendo. Esto tiene incluso una implicación biológica, porque las terminaciones nerviosas que reciben el dolor y las áreas cerebrales incluso donde se procesa el dolor, incluso llegan a cambiar su estructura y estímulos que previamente no eran nocivos o que para otra persona no son nocivos, el paciente por esta hiperexcitabilidad pues los acaba interpretando como nocivos. El fenómeno se conoce como sensibilización central y se ve que una vez que ya tenemos el poder recuperar a ese paciente es más difícil. Por lo tanto, como resumen, tiempo, atención temprana y todos los profesionales a la vez para que este círculo vicioso se pueda tratar lo antes posible. Podamos conseguir un éxito en el tratamiento, claro. Eso es. Y vuelve efectivamente a ponerse encima de la mesa la importancia de la colaboración desde diferentes perspectivas, ¿no? Y en tu caso, ¿puedes hablarnos también de alguna iniciativa en concreto que estéis desarrollando pues hacia ese cambio? Pues mira, yo formo parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Dolor, de SENDOR, donde se ha apostado sobre todo por la multidisciplinaridad y aparte de anestesiólogos, rehabilitadores, psicólogos, farmacólogos, pues al final todos los profesionales sanitarios implicados en el dolor. Entonces, estamos por medio de las redes sociales, estamos realizando una serie de píldoras del dolor, donde estamos intentando pues, transmitir estas medidas de autoayuda a través de las redes sociales. Cada uno desde la especialidad a la que nos dedicamos, pues damos una serie de consejos a los pacientes porque nos tenemos que dar cuenta que hoy en día las redes sociales se han convertido en herramientas rápidas y eficaces de comunicación. Y es un medio de difusión de información tremendo. Incluso se ha visto que puede hasta cambiar conductas. Y de este modo podemos implementar pues, herramientas o cambios de comportamiento que puedan mejorar la salud de los pacientes. Cuando un paciente recibe un diagnóstico, el doctor Google es muy frecuente su uso y se ve que los pacientes pues, acuden a Internet a buscar ayuda. 60% de los pacientes. Hablamos ya de gente más joven, entre 25 o 44 años, se ha visto que hasta un 83% cuando tiene un problema de salud acude al doctor.
Entonces ahí los sanitarios tenemos una herramienta muy importante para llegar a la población. También los pacientes pueden ponerse en contacto con otras pacientes, intercambiar experiencias y, bueno, en resumen, yo creo que tenemos que usar esta herramienta y hay muchos jugadores sanitarios que lo hacen y creo que es una labor muy interesante. Pues sí, sí que lo es, efectivamente, y adaptarnos, ¿no? Quienes estáis también detrás o delante, en muchos casos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Dayene. Insisto, lo mismo, a ver si, bueno, en el debate final, pues también extraemos otras cuestiones tan interesantes. Y ahora, pues miramos al dolor desde la perspectiva de la empresa, de las repercusiones que tiene en la empresa privada, como comentaba al principio, en el ámbito de la empresa. Lo hacemos con Víctor Gallaga, que es ex-manager de recursos humanos en Mubea y miembro de la Junta Directiva de AEDIPE Euskadi, de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Víctor, pues muchísimas gracias también a ti por acompañarnos hoy aquí. La pregunta pues también es directa. Desde el punto de vista, efectivamente, de la empresa, ¿cuáles son los retos que tenemos? Pero ¿cuáles son las implicaciones económicas? No sé si nos puedes dar datos. ¿Qué supone toda esta cuestión en el ámbito de la empresa privada? Bueno, yo en principio os agradezco que hayáis contado conmigo en un foro en el que yo no soy médico, evidentemente, pero para dar un poco al punto de vista de la empresa. O sea, yo lo que he hecho en falta desde la empresa es un punto de encuentro con la sanidad, ¿eh? Porque nosotros padecemos, entre comillas, a esas personas con muchas dolencias, pero he hecho en falta que de la sanidad se investigue un poco, se ponga en valor o se informe más qué actividad realiza realmente desde los momentos tempranos de una baja médica, de que se inicia el dolor, sin esperar a que se cronifique, porque quizá ya sea tarde e incluso acabe incapacitando a esta persona, ¿no? O sea, yo creo que la mayor parte de estas enfermedades son enfermedades comunes, ¿eh? Pero la actividad laboral es lo que desarrollamos la mayor parte del tiempo del día. Por lo tanto, donde más sufrimos esa dolencia es en nuestro trabajo, porque estamos 8 horas al día, 8 dormimos y el resto de actividades son variopintas, ¿no? Entonces, al final es un problema importante para la empresa. Desde la empresa se combate, pues, no sé, ya no solitario, porque no tenemos conexión, y por medios, por la confidencialidad de las patologías muchas veces, que no las conocemos, y por eso he hecho en falta que de los estamentos médicos se hable más con las empresas. Realmente, cuando hay un paciente con un problema de esto, se contacte realmente con la empresa para un análisis del puesto o ver cómo se pueden minimizar los efectos, ¿no? Creo que para mí hoy por hoy tenemos todavía que avanzar mucho. Efectivamente, Víctor, porque además son lesiones como las que comentas, pues que no se terminan de resolver, que se mantienen y persisten en el tiempo, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles crees que son también, pues desde el ámbito de la empresa, las nuevas vías? ¿Qué es lo que hay que hacer desde la empresa en la gestión de la salud de los empleados? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué piezas se pueden mover? Levantas las cejas porque no es fácil. Es complicado. Desde el punto de vista de la empresa, al final, cada empresa en esta gestión no somos una isla, ¿no? Por eso digo que nos falta conexión con el mundo médico. Al final nosotros en Mubea lo que hemos venido haciendo en los últimos años es tratar de potenciar de una forma más directa la atención sanitaria a las personas de la empresa. ¿Cómo? Pues aquellos que confían en nosotros y nos transmiten realmente su dolencia al detalle, incluso nos entregan informe médico, hay que decir que son la mayoría, ¿eh? Pues tratamos de buscar cambios de puesto o facilitarles algún sitio en el que se sientan más cómodos, pero claro, no siempre es posible, ¿eh? Por otra parte, hemos abordado un estudio ergonómico de todos los puestos de trabajo, también para tratar de optimizar los puestos, y aunque esto no es sencillo, ¿eh? Porque también los puestos se hacen sobre estándares y al final las personas no somos estándar, ¿eh? Cada uno somos altos, bajos, hombres, mujeres y todos ocupamos el mismo puesto. Y el puesto tiene que ser ambivalente para todos. Luego, ¿qué hemos hecho también? Pues hemos contratado personal sanitario propio para dar una respuesta inmediata y tratar del momento que se produzca el dolor,
intervenir sobre él, no esperar y esperar a que ya las consecuencias sean mayores, ¿eh? Y finalmente lo que hemos hecho también es contratar un seguro médico para toda la plantilla, porque nos gusta o no, pues Osakidetza, los ritmos son los que son, y cuando muchas veces se tienen dolores en un primer estadio de la dolencia, donde no hay un diagnóstico claro de qué pasa, qué nos pasa, pues es muy complicado acceder a unos servicios de tratamiento, ¿no? Todo lo que hemos hecho ha sido contratar a toda plantilla un seguro médico, pues que acorte la duración de los plazos de consulta de especialista, que se pueda hacer rehabilitaciones de forma rápida, cosas que con la seguridad social o con los Osakidetza es muy complicado abordar. Y finalmente, cuando hay casos muy concretos que las personas no ponen sobre la mesa, pues ya damos un tratamiento específico apoyando con medidas adicionales en lo que seamos, porque al final las personas son claves en la productividad, no nos engañemos, las empresas no somos ONG, ¿eh? Pero la competitividad hoy en día influye muchísimo en que las personas estén disponibles. ¿Y tú crees que, Víctor, ya que además lo apuntaba María Luisa y de Yene, hay concienciación, primero por parte de las organizaciones y segundo incluso de las personas, ¿no? De lo importante de cuidar, pues quizá el mejor tesoro que tenemos, que es la salud? ¿Hay concienciación? Habrá que trabajar más, pero la hay, para implementar pues este tipo de medidas o... Yo creo que hay concienciación, yo ahí sí creo que habrá que trabajarlo más, pero también en todo el rango de edades que ves en la empresa, pues ves formas de actuar muy distintas, ¿no? Entre personas jóvenes muy deportistas y que te generan problemas, entre personas de más edad que son menos dinámicas, ¿no? Pero yo creo que en general sí hay esa conciencia de lo sano y sobre todo en los últimos tiempos, pero otra cosa es cómo se aborda y qué medios tenemos para poder abordarlo. Ujú. Muy bien, Víctor, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir ahondando y descubriendo efectivamente, a ver si podemos dar respuesta a lo que preguntas, a ver qué medios tenemos y qué recursos y qué herramientas. Y seguimos con esa mirada, estando en el ámbito de la empresa o de la repercusión que el dolor crónico tiene en este ámbito. Y seguimos sumando y compartiendo opinión con Miguel Ulibarrena, que es director de gestión sanitaria de Mutualia, doctor en medicina, especialista en medicina intensiva y profesor de cirugía de la UPV, máster en gestión sanitaria y miembro de la Junta Directiva de la Academia también de las Ciencias Médicas de Bilbao. Miguel, pues muchísimas gracias también por compartir este tiempo, tu tiempo con nosotros y sigo rascando, a ver si nos puedes compartir también, como lo ha hecho Víctor, pues qué datos relevantes ponemos encima de la mesa, ¿no? Con esta situación. Hola, buenas tardes y en primer lugar muchísimas gracias por poder estar con todos vosotros, ¿eh? Bueno, pues como ha habido una frase de Víctor que me ha gustado mucho, esa conexión entre sanidad y empresa en este caso, y que las mutuas en este aspecto tenemos un papel pues que de siempre hemos intentado desempeñar, ¿no? Para empezar, quisiera dejar claro que las mutuas de colaboradoras con la Seguridad Social somos empresas sin ánimo de lucro y colaboradoras con la Seguridad Social, ¿no? Por tanto, nuestros objetivos van a ser dar la mejor asistencia sanitaria al paciente y también a la empresa y, como he dicho, dejar claro que somos sin ánimo de lucro, es decir, devolvemos el dinero que nos sobra al ministerio, porque siempre hay en estas cosas, ¿no? Una cierta mirada soterrada, ¿no? Pero evidentemente nos preocupa mucho este problema, como a toda la sociedad, está declarado como un problema de salud pública, el dolor crónico, por lo que hemos dicho hasta ahora, la cantidad de gasto sanitario que esto conlleva, directo como en bajas, que supone en España casi el 3% del PIB y, como se ha dicho en otro momento en Estados Unidos, cifras brutales, ¿no? Y lo que vemos nosotros es que lo que es el absentismo laboral está relacionado casi siempre con circunstancias en las que aparece dolor o limitación funcional y habitualmente las dos, ¿no? Lo que sí nos dicen las estadísticas es que, digamos, las probabilidades de que una persona que sufre dolor crónico se ausente del puesto de trabajo en un año es del 40% y solo es del 2-3% una persona que no sufre este tipo de dolencia, ¿no? De enfermedad en realidad, que es el dolor crónico, ¿no? Por tanto,
parece evidente. Y también, como nos ha dicho antes María Luisa, pues dentro del dolor crónico el principal es el osteomuscular, el principal epidemiológicamente, claro, que es el que nosotros vemos porque cubrimos el accidente laboral y está en el ámbito osteomuscular, ¿no? Y dentro de ese pues es la lumbalgia, ¿no? Que es la primera causa de incapacidades laborales hoy en día en menores de 50 años, ¿no? Y bueno, y lo que tenemos que hacer es, como creo que también hemos remarcado, un abordaje pronto, un abordaje acertado y contundente, y un abordaje holístico, global, porque la salud es única, la persona es única, y sobre esa persona influyen no solo aspectos fisiopatológicos, sino sociales, culturales, personales, etcétera. Y lo que también vemos es que, bueno, pues esos factores están presentes de forma muy clara, ¿no? Es decir, no solo los laborales o ergonómicos que hemos citado, sino que hay factores de estrés en el trabajo, de satisfacción en el trabajo, de autonomía en el trabajo, de reconocimiento, que vemos que influyen en el absentismo, bueno, de forma tan importante a veces como digamos el tipo o la carga de trabajo. Miguel. Muy interesante. Muchísimas gracias por esta aportación. Y desde Mutualia, ¿puedes hablarnos pues de, no sé, de alguna iniciativa que se esté desarrollando? Os estoy un poco preguntando a todos, ¿no? Desde vuestro lugar, pues para decir, sí, somos agentes transformadores, queremos llegar ahí y podemos hacerlo además. Bueno, para transformar esto, como también hemos ido citando, habría que actuar a muchos niveles, ¿no? Nosotros intentamos actuar a dos por lo menos. Intentamos dentro de lo que creemos que somos capaces, ¿no? Y son dos ámbitos bastante distintos, pero conectados. Y uno es la sanidad, la mejor asistencia sanitaria, y el otro, coordinación y, si puede ser, apoyo y herramientas a la empresa. Y estamos en dos proyectos actualmente, ¿no? Dos proyectos enmarcados en el plan estratégico que acabamos de empezar en 2021, ¿no? Uno es Mutua Sin Dolor, que yo creo que refuerza o intenta ir hacia esa línea que nos han apuntado María Luisa y Dayene, que es el de, bueno, crear unidades multidisciplinares donde abordemos el dolor de forma correcta, de forma sobre todo temprana, porque ya nos he dicho de Jen que un dolor que no abordas de forma inicial bien y con las mejores herramientas y pronto tiene muchas más probabilidades de cronificarse. Un abordaje, bueno, en los aspectos sociales que también podemos, porque el paciente primero hay que quitarle ese miedo, ese estado de alerta en el que está cuando tiene el dolor, explicarle que no hay nada que vaya a amenazar su integridad física y a partir de ahí empezar a tratar de forma correcta, ¿no? Y con un plan terapéutico pues adecuado, individualizado y multidisciplinar, ¿no? Y lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo dentro de este proyecto es primero formar de forma importante a nuestros médicos, traumatólogos, médicos de primaria para el manejo del dolor. Tenemos una segunda capa, vamos a decirlo así, de expertos en dolor o referentes en dolor, que es como preferimos llamarles, personas que ya han tenido una formación tipo máster, etcétera, que son sus consultores y que tratan los casos de forma rápida con ellos. Y finalmente tenemos, bueno, finalmente no, perdón, tenemos en tercer lugar especialistas que hacen ya técnicas invasivas y luego, lógicamente, tenemos unidades externas de anestesiólogos, de especialistas en dolor, a los que remitimos los casos más complejos con unos criterios definidos, ¿no? De modo que entendemos que cubrimos esa cadena de forma rápida y eficaz y no siendo antes que era una cosa aislada entre el especialista puro que llevaba al paciente y el anestesiólogo y digamos que estaban muy poco conectados y se tardaba mucho en hacer una asistencia correcta. Y la otra es un abordaje de gestión del absentismo en el que intentamos consensuar con aquellas empresas que vemos que tienen un absentismo por encima de la media, pues diversas herramientas que pueden, digamos, favorecer ese manejo y que, bueno, que sacamos lógicamente de experiencias por la literatura y que han ido bien. Son las dos líneas que intentamos desarrollar. Miguel, estupendo escucharte, ¿no? Y en el centro de la persona, ¿no? En el centro, sí. Siempre la persona, porque lo que importa es que la persona deje de tener dolor, deje de tener miedo, deje de
de tener esa sensibilización que tiene a la alarma y, por tanto, mejore, que es lo importante, ¿no? Darle valor, que decimos, ¿no? Ahora en sanidad. Efectivamente, Miguel, pues muchísimas gracias. Y seguimos, espero, dando valor. Y seguimos hablando de nuevas herramientas, nuevas tecnologías, de la tecnología y del papel que tiene también, bueno, en el ámbito de la salud en general y en este también en concreto, para acompañar, como decía al principio, a las personas, efectivamente, en la gestión de su salud. Hoy está también con nosotros nuestro compañero Javier Escobal, director de innovación de Grupo INIT. Y Javi, para ti va la pregunta. ¿Cuál es efectivamente el papel de la tecnología? Sabemos pues, lo que hemos comentado, ¿no? Que el dolor crónico representa una carga importante para la persona pues que lo sufre, que la autogestión de la enfermedad, como habéis dicho, pues es parte del tratamiento. Y en eso pues la tecnología ayuda. Javi, cuéntanos. Buenas tardes. Y nada, bueno, para empezar decir que yo soy parte del grupo INIT y que estoy encantado con cómo está yendo la jornada, porque yo estoy escuchando un montón de cosas súper interesantes. Y bueno, empezaré por decir que yo también sufro de espalda, para variar. Sí, de hecho yo creo que conozco bastante más gente que le duele la espalda que no le duele. O sea que, bueno, pues en fin. Y además esto es curioso, cuando tienes una dolencia sales a la calle y no haces más que ver gente que le pasa lo mismo que a ti. Entonces, pues sí, lo que han comentado los compañeros es cierto. ¿Y la tecnología qué puede hacer? Pues ayudar. Queremos pensar que eso, ayudar. Y marcar una diferencia entre aquellos momentos donde la tecnología era incipiente y ahora que disfrutamos de una tecnología potente, como yo diría que hace pocos años no nos podíamos ni imaginar. Nosotros, desde Grupo INIT, la versión de la tecnología en la que nos ocupamos, de alguna forma lo que pretende es acompañar a las personas, a los pacientes, a, pues a llevar su enfermedad de forma cotidiana de la mejor manera posible, a autogestionarla. ¿Y qué significa autogestionarla? No significa hacer lo que uno entiende que debe de hacer erigiéndose en su propio médico, que va para nada. Lo que significa es ser capaz de llevar a cabo todo aquello que su médico le ha dicho, de hacerlo bien y de hacerlo de manera independiente, sin necesitar ayuda o con la mínima ayuda posible. Entonces, esa es una verdadera autogestión de la enfermedad. Y nosotros lo que queremos es ayudar a que los pacientes puedan llevar a cabo esta autogestión y al mismo tiempo informar al profesional sanitario que está siguiendo el caso de lo que está ocurriendo allí, sin que esto suponga un esfuerzo adicional para que en vez de trabajar 14 horas al día solo tengan que trabajar 17. Pues no, no se trata de eso. Se trata de que las alarmas salten cuando deban de saltar y que salten de una forma cómoda para el profesional. Entonces, nosotros pues estamos ahí aportando nuestro granito de arena. Y eso sí, nunca apartándonos de lo que, bueno, pues los médicos denomináis la práctica clínica habitual, que habitualmente va cambiando a mejor y nosotros de esa manera vamos evolucionando la plataforma. Con lo cual, Javi, efectivamente somos colaboradores del sistema sanitario y como te he escuchado muchas veces, alargamos el brazo del médico hasta el domicilio. Sí, Y claro, lo ocurre remontamos. que los médicos ven a los pacientes pues cuando los pacientes van a la consulta, o bien porque les toca, o bien porque están realmente hechos polvo y deciden de motu propio acercarse. Le dan las pautas, le dan las recomendaciones, los diagnósticos, etcétera, etcétera, y al cabo de X minutos, pues los vuelven a perder de vista. Y eso ya es pues un rumbo a lo desconocido, porque el médico ya no sabe lo que va a pasar ahí, no sabe lo que realmente el paciente va a hacer. Si va a hacer caso, si va a hacer caso omiso, si va a tratar de hacer caso, pero realmente los ejercicios que le han prescrito los va a hacer mal. Eso no se sabe hasta que vuelva a consulta y el médico lo que hará es ver los resultados de lo que ahí ha pasado.
El paciente le contará una historia, a veces esa historia coincidirá con la realidad, otras veces no tanto, es decir, hay de todo. Y por lo tanto nosotros, a través de la tecnología, lo que queremos hacer es proporcionar información de valor al paciente, para que el paciente sea consciente en todo momento de lo que le pasa, de lo que es bueno para él y de lo que no es bueno para él, y además que se dé cuenta de que cuando los médicos le dicen algo, pues no es para fastidiarle. No, claro, este me ha dicho que no coma, que no fume, ¿qué me iba a decir, no? No, perdona, es que esto es así porque debe de ser así. Y entonces se le proporciona información suficiente para que esta persona sea consciente de ello. También se le proporciona información sobre los ejercicios que tiene que hacer y se le invita a que dé un feedback. De manera que si esa respuesta va evolucionando hacia peor, si un ejercicio que hace un mes lo hacía bien y 15 días después o un mes después ya no lo hace bien, dice que le cuesta mucho, el médico puede ver que ahí hay una evolución hacia peor, que puede ser o porque el ejercicio no le está viniendo todo lo bien que se quiere, porque los fármacos que se le han prescrito no le están viniendo bien, o porque esta persona pues simplemente no hace el ejercicio de forma correcta. Pero en cualquier caso, el médico está percibiendo cómo está ocurriendo aquello que ocurre en el domicilio, más allá de la consulta. Y por eso decimos que tratamos de alargar el brazo. Bueno, realmente no es el brazo, la mirada, el oído, etcétera, etcétera, de los profesionales, pues para que de alguna forma se acerquen al domicilio, no para inspeccionar, no con un carácter invasivo, sino con un carácter de poder apoyar, digamos, más en tiempo real. Sí, muy bien, Javi. Y háblanos, pues vamos a poner ejemplos reales. Lo decía al principio, vamos a conocer casos reales, de verdad, bueno, proyectos que se están desarrollando. Además, buena parte de las personas que estamos hoy aquí hemos trabajado de manera colaborativa para ello. Cuéntanos, háblanos del proyecto PineTech. Pues sí, el proyecto PineTech es una iniciativa que nació de una conversación que tuvimos María Luisa de Iene y yo con un compañero nuestro que no está aquí, Juan Carlos Santamaría. Aquello fue, bueno, un día me dice Juan Carlos, mira, te voy a presentar a 2 personas y tal de la unidad del dolor de cruces y yo, bueno, si a mí no me duele nada. Bueno, total que, bueno, tuvimos aquella charla, en aquella charla, pues Diene y María Luisa explicaron pues lo que hacían, a qué se dedicaban, básicamente. Me sorprendieron, porque yo pensaba que en la unidad del dolor fundamentalmente lo que había es dolor crónico oncológico, y me dijeron que de eso nada. Y cuando les explicamos lo que hacíamos en INIT, pues se les pusieron los ojillos brillantes y dijeron, bueno, aquí creo que hay tema, creo que podemos hacer cosas, ¿no? Bueno, pues nos hemos juntado también con una empresa que se llama Athlon y con otra empresa que se llama Lanit. Entonces, esto es un consorcio multidisciplinar, donde el aspecto sanitario, por supuesto, lo está aportando la unidad del dolor de cruces, el aspecto fisioterapéutico lo está aportando la empresa Athlon, la plataforma central la aportamos desde INIT y el análisis, la analítica de datos que se van recogiendo a través de la evolución cotidiana de los ejercicios y de las actividades y de las medidas que se toman los pacientes, pues la aporta LANIT. Entonces, este proyecto trata de eso precisamente, de hacer una plataforma que enfocada hacia el dolor de espalda, una plataforma de servicios de salud enfocada al dolor de espalda para los pacientes que tienen esta dolencia. Bueno, si la tienen crónica para que convivan con ella, mejor, y si no la tienen crónica, pues para que no se cronifique. Javier, pues muchas gracias. Seguimos con el último invitado, hablando de tecnología, escuchando otros casos de cómo efectivamente la tecnología se aplica en la gestión y el tratamiento de la salud. Lo hacemos con Rubén García, que es técnico de innovación y responsable técnico de la plataforma de Biocruces. Rubén, pues muchísimas gracias también por acompañarnos hoy. Estamos deseando escucharte. Antes de hacerlo, antes de que nos muestres alguno de los ejemplos bueno, que vas a compartir, sí que me gustaría hacerte efectivamente la pregunta, es un poco como la pregunta del millón, lo mismo que le comentaba Javi, ¿no?
¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías y, sobre todo, cómo se han incorporado en la actividad clínica diaria? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que cuando nos lo propusisteis me dio un poco de vértigo porque al final yo soy ingeniero, no soy clínico. Además, tampoco tenemos tantos casos en dolor crónico exactamente. Sí que somos más expertos en nuevas tecnologías y realmente estemos hoy aquí y porque creemos sinceramente que hay nuevas oportunidades que se abren con todo esto que llamamos ahora Industria 4.0. Aparecen nuevas herramientas que pueden ser habilitadoras de procesos y que pueden ayudar pues para mejorarlo, ¿no? Entonces, obviamente, como estáis comentando, es importante que empleemos estos mundos desde la clínica, desde la industria, desde los centros tecnológicos y que desde ideas que normalmente surgen en el sistema sanitario, ¿no? Porque es donde tenemos esa deficiencia y la necesidad, ¿no? Empezamos a crear conjuntamente, ¿no? Entonces, obviamente hay un camino de oportunidades que está relacionado con la tecnología y un poco lo que sí que os quería traer con algunas imágenes, que si me dejáis compartir, pues lo hago pues, con algunos proyectos relacionados. Por supuesto, Rubén. Sí, Voy a... vas a compartir pantalla, sí. Sí. Si la tecnología nos lo permite, esto siempre me ha encantado decir. Hablando de tecnología. Vale. Estamos, ¿no? sí, lo estamos viendo, Rubén. Vale, perfecto. Simplemente por lo que os comentaba, ¿no? Mi objetivo es un poco dar esa visión un poco futurista de las opciones, de las oportunidades que podemos tener, con algunos ejemplos relacionados con la industria 4.0. Para el que no conozca un poco este concepto, hablamos de la realidad virtual, de la realidad aumentada, impresión 3D, robótica. Javi hablaba antes del tema de las apps, ¿no? Que es un gran mundo, ¿no? Que se está también abriendo. Y también lo habéis comentado, ¿no? Cada vez somos una sociedad que está más digitalizada. Hay una mayor democratización de la tecnología, tenemos más acceso a ella, pero eso también abre ciertas brechas de seguridad, sobre todo en los sistemas sanitarios, ¿no? Donde necesitamos también hacer una evaluación de esas tecnologías y poder valorar realmente cómo efectivas son, ¿no? Y cuánto nos ayudan. Os voy a poner 3 ejemplos que, como os decía, no están tan dirigidos al dolor crónico, pero creo que sí que pueden tener una cierta relación y tal vez nos puedan abrir pues nuevas ideas, ¿no? Hace unos cuantos años iniciamos esta idea con la temática de la impresión 3D. En neurología, en este caso, el doctor Velasco hacía una infiltración con toxina botulínica para temas de dolor vinculados con las distonías focales. En este caso son pacientes complejos en los que hay una contracción de un músculo, en este caso era el pterigoideo lateral, y eso pues lo que produce es una mordida alterada y en algunos casos incluso pues que no tenga facilidad para comer, incluso pierdan peso, etc. ¿Qué hemos aportado con la tecnología? Pues precisión, ¿no? Esas infiltraciones antes se hacían con mapas faciales, con mapas anatómicos y un poco la literatura, pero sí que es verdad que las anatomías de cada uno de nosotros son diferentes, ¿no? Y a partir de la imagen médica, la segmentación que a través de los equipos de radiología podemos llegar a hacer, podemos localizar con precisión dónde queremos realizar esa punción y en este caso desarrollar una guía customizada para ese paciente en la que podamos dirigir esa punción de la toxina. En este caso lo que hemos ido pudiendo comprobar, pero que son casos raros y no tenemos una N muy grande, es que obviamente al dar en la diana tenemos una infiltración de menores dosis de toxina y además en las escalas de EVA de la percepción del dolor estamos viendo que obviamente hay una mejora con respecto a desde las infiltraciones, ¿no? Observamos una mejora con la toxina botulínica, pero además con la guía pues la sensación de dolor también es menor. Bueno, este es un tema vinculado con la impresión 3D. Voy a ir muy rápido para dar esas 3 pinceladas. Gracias. Una de las también de las grandes áreas y que ha apostado el instituto es por la robótica, en este caso es un banco de pruebas del sistema nervioso que se llama
se ha adaptado en Biocruces. Frente a tratamientos tradicionales que veníamos haciendo, testando a esos pacientes, por ejemplo, con lesión medular, en la que pues, a través de dos paralelas, celadores, rehabilitadores que hacían esa movilización, lo que estamos aportando es también mayor precisión, pero hay una cosa también aquí muy interesante que es la gamificación. Aquí veis un sistema robótico a la derecha en la que hay un sistema de bipestación del paciente, en este caso un paciente pediátrico, pero además hay un sistema de videojuegos que lo que hace es que el paciente en este caso esté mucho más motivado por hacer el tratamiento y que en muchos de los casos incluso no sienta ese dolor o esa sensación que se produce a la hora de hacer esas terapias, ¿no? Justo ese día que estuvimos en el laboratorio haciendo esta foto, esta niña acabó la terapia y tenía todas las correas sueltas, o sea, del ejercicio que había llegado a hacer, ¿eh? ¿No? Y luego su reacción fue, pues he conseguido llegar a la moneda 10 que no había conseguido. Creo que todas estas técnicas de distracción son muy, muy interesantes también. Y añado, además de esto, el tema de la realidad virtual. Aquí nuestros compañeros de cirugía pediátrica tienen varias iniciativas y esto casi es un spoiler porque bueno, le estamos aún dando forma, ¿no? Pero sí que vemos que la realidad virtual puede ayudar en ciertos tratamientos en los que, bueno, se pueden llegar a estar haciendo con anestésicos generales y que con una anestesia local y realidad virtual para conseguir esa distracción del paciente, pues podemos conseguir que el paciente casi ni se entera de que ha entrado al quirófano, que ha recibido ese tratamiento y que además se vaya a ir a casa antes porque no tiene que estar esas horas de recuperación posible. Y nada, y un poco, había puesto así un poco el cierre para que no se olvidasen las ciertas tips, ¿no? que creo que son importantes, pero muchos ya los habéis dicho, ¿no? La tecnología sin duda es una aliada, es un medio y no es un desarrollo en sí misma, ¿no? La tecnología nos tiene que ayudar, es una herramienta habilitadora sobre procesos que ya existen y eso es un concepto también que es importante. Lo tenemos que adaptar a los procesos clínicos que ya tenemos y luego lo que estamos hablando, ¿no? Es imprescindible una colaboración público-privada para desarrollar estas ideas y para también validarlas, ¿no? Es importante tener conclusiones que en su uso en rutina. Estupendo, Rubén. Pues la verdad es que es muy gratificante saber que, bueno, que estamos en ello, que estamos en el lío, porque yo es verdad que iba a lanzaros así ahora a lo loco una pregunta porque vemos que se están haciendo cosas, vemos que ya hemos dibujado cuáles son los retos, vemos bueno, que los podemos convertir en oportunidad, con lo cual mi pregunta es, ¿estamos preparados, no? ¿Estamos preparados? Me puede contestar cualquiera. Yo creo que sí, vista las iniciativas y viendo lo que se está haciendo en Biocruces y en vuestro grupo, con todo esto de las plataformas, luego a través de recursos humanos o de la mutua, yo creo que sí, y sobre todo es muy importante estas iniciativas en donde todos hablamos de lo mismo. Yo creo que eso es muy importante porque a veces te sientes muy solo y lo mismo que yo creo que ha sido Víctor y no sé si Miguel también lo ha corroborado, a veces la empresa es una empresa, no es una ONG y eso no lo podemos perder de vista. Y sin embargo yo creo que a veces se tiene la idea de que la empresa es como un ogro, como un monstruo, que yo allí, si me dejáis permitir, quería, porque yo no sé si había que formar también en valores, o sea, dignificar el trabajo, ver el trabajo como una oportunidad, no como una desgracia. Porque a nosotros, y eso les pasará tanto a la mutua como a Víctor, el tema de las incapacidades es un drama para nosotros. Muchas veces nos vienen exclusivamente para conseguir el informe. Gente muy joven, gente que no quiere trabajar, ¿no? Que tendrá sus problemas y que evidentemente ese es uno de los puntos que no se ha tocado en este tema y que se debería de tocar. Y luego las unidades de dolor somos gastadoras y eso las mutuas lo saben. Somos muy gastadoras porque es cierto que tenemos tecnología que luego comparándolo igual con otras especialidades tampoco es tanto. Pero yo allí sí quiero lanzar una lanza. Somos anestesiólogos, pero no por ser anestesiólogos nos tenemos que dedicar al tratamiento del dolor.
El tratamiento del dolor exige formación y es tan importante hacer y gastar como no hacer y no gastar. Saber cuándo a un paciente se le tiene que hacer un tratamiento y cuándo no. Y eso solo se consigue desde la formación y una formación muy extensa. Lo más difícil en el dolor es el diagnóstico y para diagnosticar tienes que estar muy bien formada, ¿no? Y luego muy importante el papel del psicólogo. Salud mental tiene que intervenir en estos procesos porque es muy importante valorar la multidimensionalidad del dolor, ¿no? Bueno, y eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias, María Luisa. No sé si alguien quiere Pues sumar. si me permitís, en la línea que ha dicho María Luisa, yo creo que el cambio de valores es básico, ¿no? Nosotros en ese proyecto que decía antes de gestión del absentismo, precisamente va enfocado a que la empresa cambie la forma de ver el absentismo, que se veía un poco pues como una criminalización, como algo que era normal, que había que aguantar y que hay que tener un tanto por ciento porque no te libras, a que se gestione ese absentismo y se premie y se vea como normal la presencia, es decir, el trabajo. Y que a partir de ahí, bueno, pues haya recompensas si no hay absentismo y haya gestión de ese absentismo a través de mandos intermedios y de implicación de la persona, ¿no? Yo creo que aquí hay un trabajo, si tengo un minuto que me gustaría, una experiencia mundial que me gustaría ver, y fue la experiencia de la unificación alemana, ¿no? Donde tenían una prevalencia de absentismo por lumbalgia 20 puntos más bajo en la Alemania, en la República Federal, en la República Democrática Alemana, y a los 12 años de la unificación las tasas eran las mismas. Y los que estudiaron ese tema dijeron pues que era un tema de valores. Precisamente en la sociedad occidental, bueno, pues el trabajo era importante, pero era más importante el ocio, las condiciones laborales, el nivel de riqueza, el cultural, la asistencia sanitaria, el que tengo una pensión para todo, etcétera, y por tanto pues era mucho más fácil. Y no habían cambiado las condiciones laborales de aquellos trabajadores, en todo caso habían mejorado porque la ergonomía, la prevención, etcétera, de esas empresas de la Alemania comunista se había modernizado. Entonces, yo creo que este es un aspecto importantísimo, además, por supuesto, de lo sanitario. Y ya decir, María Luisa, que por lo menos a las mutuas que antes éramos de accidentes de trabajo colaboradoras, sabemos que las unidades de dolor sois muy baratas porque, aunque gastéis mucho en cada actuación, sale fenomenal porque son muy efectivas. Muchas cuestiones entran en el juego, en toda esta gestión. ¿Queréis apuntar alguna cosa más? Si no, paso al chat. Sí, por supuesto, Javier. Yo sí creo que yo voy a responder desde mi atalaya, desde la innovación, y yo creo que estamos preparados, efectivamente, para abordar proyectos multicolor. Yo siempre suelo decir que si uno agrupa a 200 médicos debajo de un techo y entre 4 paredes, dará igual lo que haga, porque se encontrará que alguien que tenga 400. Y en vez de médicos agrupa ingenieros, pues lo mismo. Habrá alguien que tenga más, mejores, más baratos, pero lo que no es tan usual es la multidisciplinariedad, ver a personas de varias disciplinas, como pueden ser médicos, psicólogos, informáticos, ingenieros, bajo el mismo paraguas y remando todos en la misma dirección, hablando diferentes idiomas en un inicio y acabando por entenderse. Eso ya no es tan normal y eso marca la diferencia. Entonces, nosotros aquí en Euskadi tenemos un servicio de salud pues que es muy bueno. Obviamente todo es mejorable, ¿vale? Y los habrá mejores, pero es muy bueno, por lo menos desde el punto de vista de la innovación, porque aquí a los médicos se les reconoce la capacidad de investigar, mientras que en el resto del país lo que se les reconoce es el deber de pasar consulta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, investigar con los médicos que hay en Osakidecha y que bueno, pues cuya actividad investigadora está bajo el paraguas de BioEF y de Biocruces, Vizcaya, pues es una posibilidad que ahí existe y que, creedme, en otras comunidades autónomas simplemente no existe. En la medicina pública uno se tiene que ir a la medicina privada y entonces según y cómo.
Por lo tanto, sí que estamos preparados, sí. Y la colaboración con estas personas de la bata blanca, que digo yo, por lo menos en el País Vasco, es una posibilidad. Yo, Javier, por añadir además que estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es clave el poder tener una semántica común, ¿no? Y eso yo creo que ha sido un problema que hemos tenido los tecnólogos y los clínicos, ¿no? Nos hemos llegado a entender muchas veces y entonces esas ideas se han quedado en limbos, ¿no? Y cada vez creo que también tiene que ver lo que es la democratización tecnológica, ¿no? Pero creo que cada vez estamos entendiendo mejor unos la tecnología y los otros también la clínica, porque hay perfiles que también estamos más relacionados con la medicina. Y yo creo que eso en el País Vasco y se está favoreciendo de una forma pues mucho mejor seguramente que en otras comunidades, y estamos generando también ese tejido industrial, ¿no? que los pues totalmente de acuerdo, y que creo que tenemos una oportunidad muy interesante. ¿Sí? Pues me quedo mucho más contenta después de escucharos. Si me permitís, llegamos al punto, si queréis añadir más, no tenéis más que cortarme, pero llegamos al punto en el que me gustaría también dar voz, como decía al principio, a estas personas que nos han acompañado, que están conectadas al otro lado, que se han interesado también por el encuentro, y tengo algunas cuestiones recogidas, voy a lanzar algunas si os parece, y con la misma dinámica podéis contestar como queráis y quienes queráis, ¿de acuerdo? Tengo aquí una primera cuestión. Natalia Greño comenta, ¿no hay cierto miedo a tomar cierta medicación? ¿Y no es esto contraproducente a la hora de controlar el dolor y mejorar su evolución? ¿Se está haciendo algo en este tema? ¿Concienciar de alguna manera? Habla un poco de, bueno, ¿no? de si hay cierto miedo a la medicación, por poner uno de los aspectos, ¿no? que trata o que se tratan en la gestión del dolor. Contesto yo ahora. Bueno, en principio a la medicación, pues supongo que para el tratamiento del dolor aquí lo más importante, digo yo, a los opiáceos. En los opiáceos pasado de y después ha habido un periodo de filia en la que hemos administrado pues la medicación opiácea pues libremente. Pero es lo que decía antes, o sea, no es tú tienes un síntoma de dolor que tú expreses con un 7, que haya que darte una medicación muy potente, ¿no? Hay que analizar todos los factores, ¿vale? Se ha visto en Estados Unidos la de los opiáceos, donde han prescrito libremente la patología benigna y se están viendo muchos problemas de adicciones a fármacos de prescripción médica. Entonces, hoy en día incluso los opiáceos están desaconsejados para patología lumbar benigna. Los antiinflamatorios tampoco los podemos utilizar temporadas muy largas porque podemos provocar otra serie de alteraciones de la salud. Entonces, por eso es importante actuar pronto con los pacientes, como decía. Es importante implementar pues, medidas de autoayuda, fisioterapia, técnicas intervencionistas y evitar en la medida de lo que nos puede hacer daño. Por complementar un poco lo que dice Dejene, en los dolores crónicos, cuando llevan mucho tiempo de evolución, ya sabemos que los fármacos no ayudan, ninguno. Unos porque sientan muy mal, otros porque no es una buena práctica y otros porque en realidad ya no son eficaces. Allí es donde es muy importante la colaboración del paciente y la participación del paciente en su recuperación. En el tema musculoesquelético, el paciente tiene que estar activo, tiene que colaborar y tiene que implicarse en el tratamiento. Luego, individualmente, evidentemente, esto es una generalidad, luego tú tienes que ver cada paciente lo que necesita en cada momento, ¿no? Y no hay que tener miedo. Si está bien prescrito y el profesional, el médico, hace un seguimiento, no tiene por qué tener miedo.
Muchas gracias. Otra cuestión, lanzo otra cuestión. Jordi Martí comenta, me da la sensación que para poder ejecutar acciones en torno a la multidisciplinariedad hay que saltarse la sanidad pública y hacer acciones, fuera de ella. ¿Hay iniciativas en la sanidad pública? No entiendo Igual muy es una, bien la igual es pregunta. una intuición, o sea, igual por intuición. Comenta que, perdón, Dayene. No, quería decir que, por ejemplo, nosotros tenemos una compañera psiquiatra que nos ayuda, o sea que bueno, intentamos poco a poco lo que decía antes, que todos sabemos que el modelo biopsicosocial es la multidisciplinaridad, pero que todavía pues nos queda un largo camino. Pero se Bueno, están intentando, perdona, se están intentando. Nosotros tenemos compañeros de otras comunidades que tienen servicios multidisciplinares y luego a veces es interdisciplinar. Igual en la misma unidad no están todos los profesionales, pero luego se trata de colaborar con todos. Y sí que hay grupos de trabajo. Se hizo un grupo de trabajo con el tema del suelo pélvico, por ejemplo, que es muy prevalente. Una cosa que no comentaba al principio, hay que tener en cuenta que el doble de consultas son de las mujeres, ¿eh? De las 6.000 consultas, casi 6.500 consultas que hicimos el año pasado en Cruces con la pandemia y teniendo la unidad cerrada unos cuantos meses, vimos 6.000 consultas. Y de esas 6.000 consultas, casi 4.000 eran de mujeres. Entonces, hay una iniciativa para tema de suelo pélvico y de endometriosis. O sea que sí que al final se intenta el hacer, que luego sea más costoso o no, pero sí se intenta. te comenta también, quizás las administraciones deberían ayudar a las empresas a mejorar las condiciones de los puestos de trabajo, ayudando a reducir las dolencias de ciertas patologías comunes, lo cual redundaría en una reducción de costes de la sanidad pública. Bueno, esto es una reflexión que comparten. No sé si Víctor, Miguel, María Luisa, Yo lo creo que dejo. esto es más de Víctor o Miguel, yo creo. Vamos a ver, eso no estaría nada mal porque si para las empresas el asientismo tiene un coste muy elevado, no tiene menos para la sanidad pública, ¿eh? Porque al final ellos pagan una parte importante de esas bajas. Lo que ocurre es que vamos a ver, las personas que estamos aquí, o que estáis, estamos hablando de fases, yo creo, de tratamiento de dolor muy avanzado o cronificado. Estamos hablando de una unidad de dolor. Pero yo donde veo la barrera y el gran hándicap que hay que superar es en el médico de familia. Cuando una persona va en los estados previos de una patología de dolor, al final tu médico de familia, pues sí, le va a dar un tratamiento de choque, le dará la medicación que sea, le recomendará unos ciertos ejercicios, pero en unas 2 o 3 semanas a trabajar sin tener en consideraciones más factores. De ahí a lo que iba yo antes, que es importante esa colaboración empresa. A uno de los puestos de trabajo sería estupendo porque al final es un ahorro para todas las partes, es para todas las partes. Pero no es sencillo esa adaptación de los puestos. Estamos pensando industrial, con líneas de fábrica automática y en el que en el mismo puesto ocupan diferentes personas. Eso es muy complicado. Y nada más. Víctor, te hemos oído un poquito entrecortado. Sí, No sí. sé si era la conexión aquí, pero bueno, gracias por el comentario. Comparto alguno más, si os parece, que tenemos todavía tiempo. Comentan, me ha gustado el tema, esto era por el comentario que hacía de Yene, me ha gustado el tema de redes y formación para el paciente. Sin embargo, también he escuchado en otras ocasiones las precauciones que se deben tomar al acudir a la web para informarse, al doctor Google que comentabas de Yene. ¿Habría alguna posibilidad de acreditar no solo por el origen, la fuente fiel de esas recomendaciones en la red? Sería ideal. Claro, sería ideal, ¿no? Ese es el nuevo reto, yo creo, de Internet, el saber diferenciar qué información es fidedigna o cuál no.
de organismos sociales o de sociedades científicas, pues las informaciones van a tener más evidencia científica que páginas que no puedes identificar, ¿no? Pero bueno, yo creo que he oído alguna vez que vosotros que os dedicáis a la tecnología igual sabéis más, que en el futuro se va a valorar más en cuanto a saber discernir qué información es válida o no, porque como es la era de la información, y ese es el quid de la cuestión, claro. Y también hay comentarios al respecto, bueno, pues de todo lo que hemos visto de tecnología en relación a lo que nos has enseñado y nos has compartido, Rubén. Comenta nuestro público asistente, me parece extraordinaria esa mezcla de dolor más diversión, conecta total con lo que comentaba también de Yene sobre que el dolor no solo es una cuestión física, ¿no? Esa visión holística que hemos, ¿no? De la que hablabas de Yene. Es cierto que la gamificación, ¿no? Comentabas en la práctica que hemos visto, que nos has enseñado. Y en relación a eso también te preguntan, ¿todo el mundo tiene acceso a esa tecnología, a esas tecnologías o eso que nos has enseñado? Me parece increíble, pero no sé qué porcentaje de los usuarios pueden acceder realmente pues, a esos tratamientos, ¿no? Con esa aplicación de la tecnología ahí. Os comentaba antes, ¿no? Al final es necesario evaluar todas estas tecnologías antes de implementarlas. Al final, desde el instituto, el soporte que se da a las empresas o a iniciativas propias es el poder hacer estudios sólidos para demostrar que esto funciona, y eso, el método es un ensayo clínico en el que hay pacientes que se pueden beneficiar y normalmente es frente a los tratamientos habituales. El objetivo de todas estas experiencias es conseguir que esto se pueda llegar a implementar en todos los pacientes. O sea, por ejemplo, en el caso que os explicaba de la toxina botulínica y la impresión 3D, al final es encontrar, son Ns bajas, ¿no? Pero que es fácilmente demostrable que la tecnología aporta un valor frente a lo que ya existe, ¿no? Entonces, no son tecnologías complejas ni caras para que esto se pueda beneficiar en el futuro. La realidad virtual es algo que pasa un poco más de lo mismo, ¿no? Casi podemos ir a una gran plataforma y comprarnos unos soportes y un móvil y poder ver los vídeos. Obviamente hay que hacer estos trabajos de investigación para demostrar que esto se ha de implementar y el cómo, ¿no? Porque hay factores que igual no controlamos, pero no veo que sea algo que le quede mucho futuro para que se pueda beneficiar de los pacientes. A este respecto, quería comentar que nosotros para el tratamiento utilizamos unos parches de aplicación hospitalaria que pican en la aplicación, y el laboratorio, bueno, nos ha proporcionado unas gafas de realidad virtual para ponérselas al paciente durante la hora de administración, y realmente es curioso porque ya os digo, el parche pica, provoca quemazón durante la aplicación, y los pacientes muchas veces no lo toleraban bien, que incluso les teníamos que poner medicación, y ahora los parches de realidad virtual, o sea, con las gafas de realidad virtual, les preguntas muchas veces, ¿qué tal? ¿Te pica el parche? Y dices, sí, pero bueno, pero estoy viendo elefantes. O sea, bueno, nosotros no lo hemos ensayado, ¿no? Pero vemos que clínicamente mejora la experiencia de aplicarse este parche, ¿sí? Es que son unas gafas maravillosas, tienen unos paisajes en 3D que son espectaculares. Entonces, claro, la mente está tan entretenida con lo que ve que no presta atención a la zona donde le duele, ¿no? La distracción, que alguien lo ha comentado aquí, es muy importante en el tema del dolor. Y eso se sabe y está validado además, ¿eh? Es uno de los tratamientos más validados, pero claro, tienes que formar al paciente, le tienes que explicar al paciente que no todo es tecnología, que no todo son fármacos ni grandes tratamientos, que muchas veces con cosas más sencillas, entre comillas, que es posible, ¿no? Un alivio del dolor. Muy bien, pues vamos a ponernos antes de acabar esas gafas, si os parece. Y sí me gustaría, nada, muy brevemente, es una pregunta trampa, como suelo hacer yo. ¿Cuál sería realmente el siguiente
el siguiente, no es trampa, ¿cuál sería el siguiente paso para cada uno de vosotros? Hemos visto ya un recorrido, hemos visto que estamos llegando o que estamos ya cambiando las cosas, se han dado las claves a través de la conversación con vosotros, pero el siguiente paso, si tenemos que decir uno ahora mismo, en el punto en el que estamos, ¿cuál sería para cada uno de vosotros el siguiente paso? La siguiente pieza a mover. Empiezo yo, que ya que he sido la primera y eso, yo continuar con este tipo de iniciativas para llegar a un discurso común. Eso yo creo que sería fundamental, y evitar que el paciente se cronifique, que desde estadios tempranos consiguiéramos controlar ese tipo. Y luego, lo que hablábamos antes, dar valor a la persona, dar valor al trabajo y dar valor a la formación. Yo que soy la segunda. Como yo comentaba, la importancia del tiempo, y como habla de tecnología y valor, yo creo que tenemos que implementar la tecnología en la práctica clínica habitual para que estemos más cerca de los pacientes, y todos estos mensajes de autoayuda, porque muchas veces el paciente tiene un rollo de yo estoy enfermo y ya me irá el médico qué hacer, pues entre tanto, mediante la tecnología podamos transmitir estos mensajes y así poder acabar antes con el dolor. Bueno, Víctor. yo creo que el siguiente paso Javi, sería perdón. Demostrar que la tecnología es coste efectiva, que efectivamente contribuye a evitar episodios agudos pues que luego nadie desea. Por supuesto, ni el propio paciente ni la administración, que al final pues algo que se puede evitar en estadios tempranos, pues luego nos lleva a problemas gordos que requieren pues unos tratamientos mucho más costosos en todos los sentidos. Voy yo. Vamos a ver. Yo creo que comparto totalmente todo lo que se ha dicho hasta ahora, y que David ha resumido muy bien al principio, pero yo sigo insistiendo en que nos falta abordar una y ese es el médico de familia. Es capaz de hacer llegar al médico de familia los medios necesarios para evitar que se cronifique los dolores. Porque al final, cuando llega a las unidades de dolor, ya está cronificado. Ya está en los estados muy avanzados de las dolencias. Y hoy en día todavía el médico de familia es una persona que no porque no quiera o no esté capaz, sino porque materialmente no tiene tiempo, y es una opinión, se encuentra que tiene que tratar a los pacientes en 5 minutos, y al final prácticamente se hace un tratamiento pues, de libro, ¿no? Y punto. Está 2 semanas de baja, que lo que digo antes, 3, te quita el síntoma en un primer momento, se corrige, pero a los 4 meses estamos haces hablando a la primera línea médica, que es el médico de familia. Creo que en estas reuniones, Víctor, y tienes toda la razón, tiene que estar un médico de familia. Para las siguientes es absolutamente fundamental, porque es el primero que recibe y además el único que no puede dar altas ni puede desprenderse del paciente. Y tienes toda la razón, tendrían que estar aquí. Y eso lo comentamos en la otra reunión que tuvimos en la academia, en donde el médico de cabecera es absolutamente fundamental. Sí, bueno, en nuestro caso precisamente lo que queremos es eso, ¿no? Dar herramientas, formación y apoyo a nuestros médicos de primaria, que ellos sí pueden dar altas en el tema laboral, para que gestionen, como ha dicho Víctor, eso de forma eficiente, ágil y que el paciente tenga la mejor asistencia y cortemos el dolor cuanto antes, ¿no? Y en el otro aspecto, en el de las empresas y absentismo, pues hombre, nos gustaría perfeccionar la colaboración entre Sistema Seguridad Social, INS Mutuas y Sistema Nacional de Salud, o Osakidetza en nuestro caso. Mayor implicación. Bueno, yo por mi parte, desde la visión de las nuevas ideas y nuevas ideas, pues dejar un poco la puerta abierta, como la tenemos siempre en la unidad de innovación, pues para que cualquiera que tenga nuevas ideas o tenga una idea que no sabe cómo desarrollar, o una empresa que quiere desarrollar algo con el sistema sanitario y no sabe
cómo puede hacerlo para mejorar todos estos procesos, pues que dejamos la puerta abierta para ayudar en lo que podamos y desde el conocimiento y desde las herramientas que contamos con dentro del sistema. Pues muchas gracias a todos yo he apuntado para seguir adelante. Muy interesante el encuentro. Ya terminamos si no hay ninguna cuestión más que queráis comentar. Muy interesante lo que hemos recogido esta tarde aquí. Hemos hablado de esa visión holística del dolor, ese abordaje multidisciplinar que necesita, ¿no?, la gestión del dolor crónico. Por supuesto, la colaboración ha salido en innumerables ocasiones, en todos los discursos, diría yo, una colaboración más estrecha, lo que comentabais ahora en el último momento. Innovación tecnológica, sin duda, la tecnología, y como apuntaba Rubén y también Javier, ¿no?, aliada para acompañar a las personas en la gestión del mayor de los tesoros, que es nuestra salud. La importancia, efectivamente, también de la formación, de la investigación y la concienciación de todas las personas o de todas las partes que formamos parte de esta situación. Si no queréis seguir, seguimos en otro momento, lo dejamos hoy aquí. Ha sido verdaderamente interesante. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a los ponentes, por supuesto a los que estáis al otro lado y que os habéis inscrito, os habéis interesado por estos temas, y esto hoy acaba aquí, pero seguiremos encontrándonos en el camino. Muchas gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima.